La explosión mató a 9 personas e hirió a un centenar. Rafik Hariri fue sacado rápidamente de entre los restos de su auto, pero luego murió en el hospital. La explosión del coche bomba, que contenía al menos 350 kilogramos de explosivos, dejó un cráter de 10 metros de ancho. El ex primer ministro no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Hariri era una amenaza al dominio sirio en el Líbano. Siria era un aliado cercano de Hezbollah. Rafik Hariri impulsó acontecimientos que habrían socavado la posición siria en el Líbano. Esto no se podía permitir. Ese día, Hezbollah llegó al poder. Tomó el control del país, del gobierno, de la presidencia de la República, neutralizó al ejército. Fue entonces cuando comenzó la eliminación física de todos los que en el Líbano podían oponerse a Hezbollah, el partido de Dios. Descubrimos que Hezbollah operaba como un cártel internacional de la droga. Por eso queríamos proceder de la misma manera. Como habíamos perseguido con éxito a las familias del crimen organizado italiano y a los cárteles en Colombia, Hezbollah, sin embargo, era de otro calibre. El asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri fue una gran conmoción para el Líbano y la comunidad internacional. Todas las miradas se dirigieron a Siria, acusada de estar detrás del ataque. El ejército de Bashar al-Assad, que había ocupado parcialmente el Líbano durante 30 años, se vio obligado a retirarse bajo presión de la población. Con la retirada de los sirios, Hezbollah perdió un viejo aliado y protector. Además, la organización fue acusada de estar implicada en el asesinato de Rafik Hariri. Debilitada, reanudó sus actividades violentas. Primero en el Líbano, en una campaña contra sus opositores políticos, y luego más allá de sus fronteras, provocando a su archienemigo, Israel. Estábamos convencidos de que los israelíes solo aceptarían liberar a nuestros soldados a través de un intercambio de prisioneros. Así que teníamos que capturar a israelíes para garantizar la liberación de los libaneses retenidos en las cárceles de Israel. Hezbollah ha capturado a 2 soldados en el Líbano. No tenemos detalles sobre el secuestro de 2 soldados israelíes por parte de Hezbollah. Sin embargo, Israel considera que el incidente es muy grave. Éramos conscientes del riesgo de que estallara una guerra, pero estimamos una probabilidad del 5 o el 10%. No esperábamos una crisis de esta magnitud. La región a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano fue bombardeada durante todo el día por tanques y helicópteros. El ejército israelí ha invadido el sur del Líbano. El gobierno libanés, del que forma parte Hezbollah, está tratando
de alterar la estabilidad en la región. El Líbano es responsable de esto. Si los israelíes creen que recuperarán a sus 2 soldados mediante operaciones militares, están delirando. ¡Oh, Dios! ¡Mis 3 niños! Tenía esta terrible sospecha. Tal vez una de las razones de esta guerra fue que descubrimos que Hassan Nasrallah y Hezbollah estaban detrás del asesinato de Hariri. Ellos secuestraron a los 2 soldados israelíes y provocaron el estallido de la guerra. Nos quedamos los primeros días. Entonces vino Hezbollah y nos pidió que nos fuéramos. Sin duda creo que Hezbollah esperaba los acontecimientos posteriores. Esperaba estos bombardeos extremadamente fuertes. Vivo aquí hace 20 años, en los suburbios del sur de Beirut, a los que llaman la Dahía. Estamos en una especie de gueto, controlado por Hezbollah. Durante la guerra, un grupo de combatientes de Hezbollah se sentó en nuestro jardín a hablar. Era una especie de reunión. Entré en pánico porque pensé, si los drones encuentran a Hezbollah en nuestro jardín, bombardearán toda la casa. Me puse muy nerviosa e hice un chiste muy malo. No sé qué me pasó, pero dije, ¿quieren que les tome una foto? Uno de ellos me respondió, si nos toma una foto, los estadounidenses le pagarán $1 millón por ella. Entonces les respondí, lo siento, fue una broma de mal gusto. Tomaré algunas cosas de la casa y miré. Y me fui. 2 años más tarde, fue asesinado el comandante de Hezbollah, Imad Mogniyeh. De repente, en las calles había enormes carteles de 3 metros de altura de Imad Mogniyeh por todas partes. Me parecía como si ya lo hubiese visto antes. En algún momento me iluminé y me di cuenta de que la persona que me había dicho que los estadounidenses me pagarían $1 millón era Imad Mogniyeh. Después de 33 días de bombardeos israelíes, Hezbollah llegó a un alto el fuego sin liberar a los 2 rehenes. En Beirut, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, celebró la victoria de la resistencia sobre su archienemigo. Alabado sea Dios por esta victoria. Hassan Nasrallah había consolidado su estatus de héroe en todo el mundo árabe. Fue el primero en lograr humillar a Israel. Se necesitaba dinero para financiar la reconstrucción del Líbano. Este era el momento que la DEA estaba esperando. Sus investigadores en Washington vigilaban todas las transferencias de dinero que llegaban a Beirut.
Analizaban los pagos procedentes de todo el mundo en busca de dinero del narcotráfico. En 2006, la Fuerza Aérea Israelí destruyó todos los puentes importantes del Líbano y muchas redes de carreteras. Los aeropuertos se vieron afectados, imperaba el caos. El Líbano estaba en grandes problemas, incluso financieros. Normalmente cuando un país es bombardeado, su solvencia cae y ya no hay flujo de dinero. Estoy familiarizado con las finanzas. Normalmente las cosas funcionan de otra forma, pero en el Líbano ocurrió un milagro. Necesitaban dinero y he aquí que una increíble cantidad de dinero fluyó hacia el país. Lo recuerdo bien. La guerra terminó a las 7 o a las 8 de la mañana y Hezbollah estaba presente en todas partes. La gente podía denunciar que habían perdido su hogar o que habían matado a un miembro de su familia. Miles de familias lo habían perdido todo. Hezbollah les ofrecía una compensación. La gente recibía unos $10,000. El dinero, por supuesto, procedía de Irán. Estábamos recibiendo ayuda de Irán. No lo ocultamos. Pero Hezbollah también obtiene ingresos del impuesto Hums que pagan los creyentes. Según la enseñanza chiita, los creyentes deben pagar el 20% de sus ganancias cada año a los ulemas, los clérigos. Estos usan el dinero de los creyentes para ayudar a los musulmanes, a los pobres, que lo necesitan para vivir. Hezbollah gana mucho dinero a través de actividades comerciales y donaciones, pero depende de Irán para obtener grandes sumas de dinero. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Cientos de millones de dólares al año, en efectivo. No comunicamos cifras sobre nuestro presupuesto, sobre nuestras armas, ni sobre nuestro personal. Estos son secretos del partido. En 2007, las operaciones bancarias libanesas comenzaron a crecer rápidamente. Mientras lo investigaba, me di cuenta de que gran parte de ese dinero procedía del narcotráfico. Sin embargo, lo crucial fue quién había diseñado el plan, el propio Imad Mogniyeh. Los líderes de Hezbollah han declarado públicamente que la industria de las drogas está prohibida. A veces los malos mienten y miran para otro lado. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos era consciente de su poder. Sabíamos que teníamos las herramientas y la autoridad para introducirnos en el sistema financiero libanés, investigarlo y hacerlos sentir menos cómodos donde antes consideraban que estaban seguros. El gobierno estadounidense pasó a la ofensiva. Los agentes de la DEA
recibieron la orden de infiltrarse en los flujos financieros ilícitos creados por Imad Mogniyeh, el estratega militar de Hezbollah. A través de escuchas telefónicas pudieron descubrir circuitos internacionales de lavado de dinero y la organización de la red oculta de Hezbollah, que trabajaba con los cárteles de la droga sudamericanos. Nuestro equipo identificó la red. Identificamos a los llamados superfacilitadores, los miembros más importantes de la organización. Eran comparables a los jefes de la familia en el crimen organizado o al jefe de una célula dentro de un cártel. Identificamos rápidamente a un narcotraficante latinoamericano que estaba vinculado a Medellín, pero que operaba en los centros de Hezbollah en el Líbano. Era el libanés Ayman Juma. Era un hombre extremadamente poderoso, muy por encima de alguien como Chekri Harb. Él es el puente entre el dinero del cártel colombiano y el de Hezbollah. Era el único sunita que vivía en un hermoso apartamento en la playa, en el corazón chiita del sur de Beirut. Los guardias de Hezbollah lo protegían, algo muy inusual. Toda nuestra atención se centró en Ayman Juma y en cómo podríamos infiltrarnos en su red en el Líbano. Ayman Juma quería reunirse con nosotros. A veces nuestros objetivos internacionales se suelen enterar de los cargos en su contra, ya sea a través de canales legales, por medio de abogados, o de nosotros, haciéndoles saber directamente de que están acusados. Puede comenzar con una conversación sencilla en la que el delincuente quiere averiguar si puede negociar un acuerdo. Todo esto ocurrió con el pretexto de que Ayman Juma podría estar colaborando con la DEA, lo cual yo nunca habría permitido. En mi opinión, deberíamos haberlo encarcelado y no haber cooperado con él. Acordamos encontrarnos en la Torre Trump, en la ciudad de Panamá. Los investigadores, el fiscal y los abogados iban todos muy bien vestidos. Decidí ir a la Torre Trump en pantalones cortos y camiseta, porque no deseaba darle a Juma la impresión de que estaba haciendo algo extraordinario por él. Tengo 20 años de experiencia en mi trabajo con criminales y mafiosos, y él me parecía un miembro comprometido de la mafia. Cada vez que nos mirábamos a los ojos, era como si quisiera decirme, si tengo la oportunidad, te mato. Era un jefe de la mafia. No hay duda. Durante la reunión mantuve un perfil bajo. Al final dije, no nos has aportado nada. No nos has dicho absolutamente nada que no supiéramos ya. Así que tomamos caminos separados. Parecía que nos habían tomado fotos en secreto, tanto dentro como fuera de la Torre Trump. Era casi seguro que Hezbollah nos había estado investigando a Asher y a mí, el núcleo de la Fuerza Especial Cassandra. Intentaron que otros grupos criminales, incluidos los cárteles, se centraran en nosotros. Les habrían pagado si nos hubiesen matado.
¿Tuvieron miedo? No, más bien me lo tomé como un cumplido. Teníamos la sensación de que debíamos estar haciendo muy buen trabajo si estaban tan furiosos con nosotros. Tendré que preguntarle a Dave Asher si él tenía miedo. Yo no tenía. Pero quién sabe. Cuando comencé el proyecto Cassandra con mi socio Jack Kelly y nuestro intrépido líder Derek Maltz, sabían que yo tenía otro trabajo, pero creo que no se dieron cuenta exactamente de lo que estaba haciendo. Yo era socio de un fondo de alto riesgo de $2,000 millones en el piso 33 de Park Avenue en Nueva York. Ese era mi trabajo a tiempo parcial. La mitad del día administraba bonos e inversiones de capital por miles de millones de dólares y el resto del día salía con gente como Jack Kelly. Volé desde Nueva York directamente a Washington con mi traje de negocios. Estos tipos vestían jeans azules y camisetas. Actuaban como una banda de babuinos y yo, pues acababa de estar en una reunión con George Soros. La DEA decidió acusar a Ayman Juma de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Sin embargo, él ya había huido. La operación Cassandra se amplió. Un centenar de investigadores se ocupaban ahora de encontrar a los cómplices de Ayman Juma. La investigación se centró en Venezuela, país hostil a los Estados Unidos. El entonces presidente Hugo Chávez abrió sus fronteras a los archienemigos de Estados Unidos, principalmente a la República Islámica de Irán y su protegido, Hezbollah. Vengo de una familia que cree en el servicio público y en el servicio a la sociedad. Era una forma de, tal vez, hacer algo bueno por el mundo. Éramos parte de la División de Operaciones Especiales de la DEA y nos llamaban Unidad de Investigación Bilateral. Al principio, nos centramos en las figuras principales, los intocables del mundo. Pero pronto nos dimos cuenta de que muchos de estos grupos involucrados en el terrorismo se financiaban a través del narcotráfico. Durante mi época, Derek Maltz fue mi supervisor. Él es el mejor. Descubrimos que Hezbollah estaba trasladando sus operaciones a Venezuela para generar millones de dólares para financiar sus operaciones. Esto fue muy evidente después de la guerra con Israel en 2006. Ayman Juma y la red de funcionarios de Hezbollah estaban estrechamente relacionados con militares y funcionarios corruptos en los puestos más altos del gobierno venezolano. La mayor parte de la cocaína colombiana que ingresa a Estados Unidos y Europa llega a través de Venezuela. A través de nuestras actividades en Venezuela, también aprendimos mucho sobre Hezbollah. A través de nuestra investigación, descubrimos que un funcionario venezolano había asistido a una reunión en Damasco, Siria, y se le ofreció el apoyo de Hezbollah. Se decía que Nasrallah también participó en la reunión. Sin embargo, creo que es más probable que fuera Imad Mogniyeh, el jefe de las operaciones militares de Hezbollah. Ambos eran hostiles
a la política de seguridad nacional de Estados Unidos y creían que tenían un enemigo común. Sin duda, Hezbollah ofreció su experiencia en resistencia y construcción de un sistema de milicias. Otra conexión interesante involucró a la Aerolínea Nacional de Venezuela, llamada Conviasa. Descubrimos que realizaba un vuelo semanal a Teherán, y muy a menudo, hacía una escala en Damasco. Los aviones llevaban armas, lanzagranadas, misiles tierra-aire y fusiles Kalashnikov a Venezuela y grandes cantidades de dinero en efectivo y cocaína a Medio Oriente. Cada semana salían de Venezuela entre 7 y 10 toneladas, a veces más. Eso era mucha cocaína. Esta sociedad de narcoterrorismo se formó entre el gobierno venezolano de Hugo Chávez, los iraníes y Hezbollah. Le damos la bienvenida a un insigne líder como usted, líder de un pueblo heroico, el pueblo iraní, y líder de una revolución, hermana de la revolución venezolana, la revolución islámica. Hoy Venezuela está de júbilo. Bienvenido, hermano. Salam aleikum. Las drogas se convirtieron en parte de la resistencia. El comercio con ellas arruina a los infieles, debilita a sus jóvenes y los priva de su poder. Observamos a algunos funcionarios venezolanos de alto rango, personas como Tarek El Aissami, exministro del Interior y vicepresidente. Es de ascendencia sirio-libanesa y tiene conexiones con esa parte del mundo. Tarek El Aissami es uno de esos funcionarios que tiene tanta influencia en el país que pueden mantener el sistema en funcionamiento. Él hace que se proteja a los narcotraficantes y que despeguen vuelos sin ser inspeccionados. Otorga documentos de viaje a personas que de otro modo no tendrían modo de estar autorizadas a viajar. Hace que se blanqueen enormes cantidades de dinero a través de instituciones financieras oficiales. Ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió al ciudadano venezolano Tarek El Aissami a la lista de narcotraficantes identificados debido a que desempeña un significativo papel en el tráfico internacional de drogas. Hezbollah quiso involucrarse cada vez más en la distribución y el lavado de dinero, así que participaba de principio a fin. Esto no es algo que normalmente se esperaría de una organización terrorista. Actuaron de forma muy agresiva en el narcotráfico, querían ganar dinero y no eran especialmente cuidadosos. Tuvieron como objetivo dañarlo por más de 20 años, hasta que Dios lo eligió como mártir y murió en manos de los asesinos de los profetas que promovieron la división en la tierra. Equipos de Estados Unidos e Israel construyeron un artefacto explosivo muy pequeño. Una tarde, cuando Imad Moghniyeh salía del edificio de inteligencia militar sirio, subió a su vehículo y el artefacto explosivo detonó. Murió en el momento. Que Dios tenga misericordia.
el hombre cuya existencia fue negada en vida, pero abrazada en la muerte. Solo él conocía el secreto. La eliminación de Imad Mogniye tuvo un impacto significativo en la organización. Con la muerte de Imad Mogniye, Hezbollah perdió no solo a una leyenda militar, sino también al hombre que controlaba los flujos financieros ilícitos de la organización. Esto debilitó el poder de Hezbollah en el Líbano. Sin embargo, el partido de Dios es más peligroso cuando se ve amenazado. Hassan Nasrallah fue por todo. Dio un golpe de Estado para conseguir un control aún más férreo del país. Ese día, las calles de Beirut estaban desiertas. El ejército libanés desapareció como por arte de magia. El jefe de defensa me dijo, váyase a casa. Tome un vehículo blindado. No se detenga en los controles de carretera. Crúcelos. Si le disparan, deje que su gente contraataque. Yo era ministro de gobierno. Ese día, milicias de Hezbollah vestidas de negro avanzaron hacia la capital. Fue exactamente como la entrada de Mussolini a Roma. Después de esa guerra, se quitó la máscara. Hezbollah no defiende al Líbano contra Israel, sino que quiere tomar el control total del Líbano. Se abrió camino y se hizo cargo de una parte tras otra del Estado. Esta erosión gradual del poder condujo más tarde al poder absoluto sobre el Líbano de Hassan Nasrallah. Una situación que se mantiene en la actualidad. Lo ocurrido el 7 de mayo puso fin a un gigantesco complot que se estaba preparando contra nuestro movimiento de resistencia. Su objetivo era provocar una guerra entre el ejército libanés y nuestro movimiento de resistencia. Fracasaron. Hubo una persona que tomó las decisiones y fue Hassan Nasrallah, pero a través de él, en realidad, estaba decidiendo Teherán. En mi opinión, fue un golpe de Estado, con objetivo estratégico de convertir el Líbano en una provincia de Irán. A lo largo de los años, han construido un sistema paralelo. Aquí puedes ir a un supermercado controlado por Hezbollah y encontrar productos iraníes. Hay hospitales controlados por Hezbollah, bancos controlados por Hezbollah. Irán está siguiendo una estrategia a largo plazo.
Esta estrategia se basa en la fantasía histórica de restaurar el antiguo imperio persa que se extendía hasta el Mediterráneo. Gracias al apoyo inquebrantable de Irán, Hezbolá tuvo un control considerable sobre la vida política, económica y legal del Líbano. Pero la DEA poseía una ventaja decisiva en su investigación. Contaba con recursos ilimitados. La DEA persiguió el dinero del narcotráfico de Hezbolá, llegando hasta el puesto de avanzada del imperio chiita, África Occidental, donde vive una gran comunidad libanesa. En el marco del proyecto Cassandra, descubrimos uno de los mayores esquemas de lavado de dinero a través del comercio que apoyan a organizaciones terroristas como Hezbolá. África Occidental era un centro para el comercio mundial de cocaína. Por eso aumentamos nuestros recursos allí. Imágenes de 2006 nos mostraban que el terreno a lo largo de la costa estaba completamente sin urbanizar. Allí solo había una extensa playa. En 2007, de repente se veían aparcamientos. En 2008 estaban llenos de autos usados. Por allí pasaban entre 30.000 y 40.000 autos a la semana. No sabíamos exactamente qué estaba pasando allí. No está prohibido importar automóviles. Es un negocio legal. ¿Y quién era el dueño de estos concesionarios de automóviles? Varios de ellos pertenecían a libaneses partidarios de Hezbolá. Ali Karoubi vivía en Benín. Fue uno de los actores clave que trabajó con Ayman Yuma para establecer las operaciones de Hezbolá en África. Con el dinero de la droga, compraban autos usados, los enviaban a África Occidental, allí los vendían y enviaban el dinero blanqueado de vuelta al Líbano. Luego se utilizaba este dinero para comprar más cocaína en Sudamérica y se repetía el mismo proceso. Lo interesante de esto es que el dinero lo ganaban dueños de negocios respetables. La gente en África Occidental adquiría automóviles y era feliz. Hezbolá recibía en secreto su parte de las ganancias para desarrollar el flujo de fondos que necesitaba para llevar a cabo sus propósitos. ¿De qué blanqueo de capitales están hablando? Nosotros no tenemos cuentas bancarias ni empresas comerciales. Hay individuos que dirigen negocios y son chiitas. Algunos de ellos pueden participar en actividades ilegales. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Estimamos que este sistema generaba unos $200 millones mensuales. Hagan las cuentas. 200 millones por 12. Esto es $2.400 millones al año. Descubrir eso fue todo un desafío y muy complejo. El dinero volvía para comprar más drogas. El proceso se repetía, solo que se volvía cada vez más y más grande. Y entonces vimos nuestra oportunidad de ponerle fin a todo. Hezbolá tenía un plan para apoderarse de un banco, y esto era más fácil en el Líbano. En 2009 y 2010 empezamos a investigar seriamente el banco canadiense libanés. Queríamos descubrir qué estaba haciendo este banco y yo quería conocer sus entresijos. Nos hicimos pasar por narcotraficantes colombianos. No yo, mi gente y los blanqueadores de dinero. ¿Cuál era la relación entre el banco canadiense libanés y Hezbolá? Como descubrimos más adelante,
Hezbollah poseía alrededor del 28% de las acciones de este banco. Para nosotros esa fue la prueba decisiva, porque esto respaldaba todos nuestros análisis y hallazgos anteriores. Somos anticuados. Transportamos el dinero en maletas. No lo transportamos en burro porque tenemos autos. Si no hubiese autos, lo habríamos transportado a caballo y en burro. Tomaron cientos de millones de dólares en efectivo y literalmente los colocaron en el banco en pallets y de repente estaban en el sistema bancario libanés. ¿Cuánto? Miles de millones de dólares al año. Las cuentas de Hezbollah movieron 5.000 millones de dólares mediante créditos y débitos en 18 meses, solo a través de cuentas del banco canadiense libanés. Una cantidad importante de dinero. Tenía este banco en la mira y quería llevarlo a la quiebra. Y eso es exactamente lo que hicimos. El artículo 311 es a menudo llamado la bomba atómica de las autoridades fiscales. En la práctica, legalmente se pierde el acceso al sistema financiero estadounidense. En este caso fue el banco canadiense libanés. Esto hizo que le resultara mucho más difícil realizar transacciones en dólares y probablemente perdería todas sus conexiones financieras en todo el mundo. Siempre me gusta imaginarlo como un gran cesto de hilos. Si tiras de un hilo, cada vez saldrán a la luz más y más casos. Hoy en día las autoridades continúan tirando de los hilos del banco canadiense libanés y encuentran casos en Norteamérica, África, Europa y en todo Medio Oriente. Fue un enorme y profundo golpe que reveló una muy amplia gama de actividades de Hezbollah. La desintegración del banco canadiense libanés fue una gran victoria para la DEA en su lucha mundial contra la financiación de Hezbollah. La presión sobre esta organización islamista chiita era cada vez más fuerte. Después de haber sido obstaculizada durante varios años, se reabrió la investigación sobre el asesinato de Rafik Hariri. La ONU creó un tribunal especial para el Líbano. Por primera vez se cuestionó públicamente la divina impunidad del Partido de Dios. La creación del Tribunal Especial para el Líbano es el resultado de una tragedia. El asesinato del ex primer ministro y de otras 22 personas. Es el primer tribunal internacional antiterrorista. Su creación fue una decisión política. Sin embargo, su actividad está por encima de la política y debe seguir siendo así. Se abre la sesión del Tribunal Especial para el Líbano. Por favor, tomen asiento. En 2010, pasé a formar parte del Tribunal Especial para el Líbano, que tenía la tarea de investigar el asesinato de Rafik Hariri y una serie de crímenes relacionados. Fue una investigación delicada, porque trabajábamos en el extranjero en un ambiente difícil y tenso. Nos movíamos en vehículos blindados y había muchos puestos de control. Vivíamos en casas vigiladas. Se tomaron todas las precauciones posibles porque los investigadores estaban en el punto de mira.
Ya había investigaciones libanesas que proporcionaron al Tribunal Especial mucha información, en particular la investigación dirigida por el joven policía libanés, Wissam Eid, que le costaría la vida. Wissam Eid se reunía periódicamente con el investigador internacional para compartir con él todos sus hallazgos. Lamentablemente, al regresar de una de estas reuniones, hicieron estallar su auto y murió. Hezbollah, sin lugar a dudas. 2 veces amenazaron a Wissam y le dijeron, deja de causarnos daño. No existe el crimen perfecto. Siempre hay un error que se puede investigar. Después de casi 6 años, el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri aún no se ha resuelto oficialmente. Sin embargo, no faltan pruebas que apuntan directa e indirectamente a Hezbollah. A través de datos de comunicaciones telefónicas, supimos de la existencia de un grupo, probablemente un grupo de Hezbollah. Era un grupo con 8 números de teléfono, nada más. Solo se comunicaban entre ellos. Descubrimos que estos 8 números le seguían constantemente la pista a Rafik Hariri. Estuvieron en el lugar de los hechos el día del crimen. Consideramos que toda esta evidencia es puramente circunstancial. Se basa en datos de comunicaciones telefónicas que no son fiables. También creemos que las líneas de comunicación han sido manipuladas. Hezbollah no tuvo nada que ver con la explosión ni con el atentado. Vi las pruebas y eran muy buenas. Hezbollah mató a Hariri. Este tipo de pruebas no se pueden falsificar. Si alguien en el Líbano dice que la CIA inventó esto, es tonto o mentiroso. La acusación sostiene que cada uno de los 4 acusados, Salim Jamil Ayash, Mustafa Amin Badreddin, Hussein Hassan Onisi y Asad Hassan Sabra, han violado la ley libanesa. Hemos decidido celebrar el juicio en ausencia. Quien crea que puede emitir una orden de arresto y suponga que le permitiremos arrestar incluso a uno de nuestros combatientes, se equivoca. Le cortaremos la mano a cualquiera que se atreva a tocar a uno de nuestros combatientes. Era una advertencia al Estado libanés y a los periodistas. No nos persigan por lo de Hariri, porque los mataremos. Si entraran a la oficina de Nasrallah y dijeran que están haciendo un documental sobre el asesinato de Hariri, probablemente no saldrían del Líbano con vida. No bromean con esto. La justicia internacional
El derecho internacional y las órdenes de detención internacionales no tienen ningún valor para ellos. 15 años después del asesinato de Rafik Hariri, el Tribunal Especial anunció su veredicto. 3 miembros de Hezbollah fueron condenados a cadena perpetua. Nunca fueron arrestados. El cuarto acusado, un miembro de alto rango de Hezbollah, se dio por muerto. Pero Hezbollah sigue saliendo impune. Mientras tanto, sus redes secretas de financiación se están reconstruyendo en otros continentes. Buscaron lugares donde pudieran operar. Europa es importante para Hezbollah por muchas razones. Hezbollah puede recaudar mucho dinero allí. Es una región donde pueden realizar operaciones y no está lejos del Líbano. Francia se convirtió, en cierto sentido, en el centro de mando de sus actividades en el centro de Europa.